Vamos a ver la reacción de formación del ejemplo 2, ¿sí? Que estábamos viendo el carbonato de sodio. Vamos a tratar de entender la reacción de formación. Nosotros sabemos que el carbonato de sodio, ¿sí? Es la sal que se forma producto de reacción entre el ácido carbónico y el hidróxido de sodio, ¿sí? Nosotros tenemos aquí al carbonato de sodio, esto tiene -2, aquí ponemos un 2. Y el agua, ¿sí? Escribo la fórmula. Por supuesto, como son dos sustancias diferentes, se generan en mi reacción, coloco el símbolo más. Ya vi ahí algunas resoluciones, ¿sí? A veces que omiten el símbolo más, creen que lo pueden omitir. No, no lo pueden omitir, son dos sustancias diferentes. Bien, aquí coloco un más y vamos a escribir en esta reacción de formación estos dos compuestos que son reactivos. El hidróxido de sodio, yo sé que el hidróxido es re sencillo de hacer porque tiene el grupo oxidrilo entre paréntesis. Y yo colocaba el metal a la izquierda, primero en la fórmula, y luego el estado de oxidación que tiene este metal, ¿yo qué hacía? Lo cruzaba, ¿sí? Y lo tengo acá. Y acá también tengo un 1. Lo que pasa es que los unos en química no se escriben. Bueno, aquí tenemos el hidróxido de sodio. Ahora necesito escribir el ácido carbónico. ¿Qué problema tengo con el ácido carbónico? Que el ácido, si ustedes agarran el archivo de oxoácidos, ¿sí? Porque esto específicamente es un oxoácido, yo les dije que es el único compuesto que para generar la fórmula, sí o sí, necesitamos realizar la reacción de formación. Sí o sí, no hay otra, no hay una formulita que yo les pueda decir pongan primero esto, pongan lo otro. No, no se puede. Entonces, vamos a realizar la reacción de formación del ácido carbónico. Yo sé que el ácido carbónico surge, a su vez, es producto, ¿sí? De una reacción entre un óxido, que en este caso será el óxido carbónico, más el agua, ¿sí? Y eso me va a dar a mí el ácido. Bien, vamos a pensar entonces en este compuesto para realizar la fórmula. Óxido carbónico. Coloco primero el elemento que no es el oxígeno, que se ha oxidado. El oxígeno con -2, el carbono con +4, porque yo estoy en una sal donde el carbono aquí actúa con +4. Por eso le puse carbonato, por eso es carbónico. Cruzo las cargas. Tengo un 2 y tengo un 4. Pero este no es el compuesto óxido carbónico, porque estas cargas se pueden simplificar. Ahora sí, es decir, el óxido carbónico es en verdad, en nomenclatura tradicional, óxido carbónico, pero en la nomenclatura de stock, no, perdón, sistemática, esto es el dióxido de carbono, que en agua, ¿sí? Lo acidifica. Este es el problema de los océanos con el dióxido de carbono, ¿sí? Que los mares, los océanos absorben el dióxido del aire y acidifica el medio acuático y perdemos los corales, ¿sí? Principal alimento de la fauna eh, marina. Bien, tenemos aquí entonces el dióxido, el agua y vamos a formar el ácido. ¿Cómo era el ácido? Primero escribo el hidrógeno, luego el carbono, luego el oxígeno. Los numeritos que van aquí debajo corresponden a las cantidades de los átomos que yo tengo en reactivos. Cuento. ¿Cuántos hidrógenos tengo en reactivos? 2. Pongo un 2 aquí. Carbono. Tengo 1. Listo, no pongo nada. Oxígenos. Tengo 2 y tengo 1 acá. Así que tengo 3. Este es el ácido carbónico. Estos números no se simplifican, así que yo voy a escribir al ácido carbónico de este lado. H2CO3. Este es el ácido carbónico. Bien. ¿La reacción está balanceada? Veamos. Yo tengo aquí 2 hidrógenos. Más 1 de aquí, tengo 5 hidrógenos en reactivos. Del lado de productos tengo 2 hidrógenos. La reacción no está balanceada. ¿Cómo se hace para balancear estas situaciones de sales y además parecen bastante complejas, ¿no? Vayan directo al elemento metálico. Escríbanlo esto, ¿sí? Vayan directo al elemento, ¿sí? Que es metal. Bien, eso en este caso sería el sodio. ¿Ven que del lado de productos hay 2 átomos de sodio y del lado de reactivos hay 1? Bueno, este 2 yo lo voy a poner acá como coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces yo ahí veo que tengo 2 átomos de sodio, ¿sí? De un lado y 2 átomos de sodio de este lado. Bien. Ahora contemos, ¿sí? La cantidad de oxígenos y de hidrógenos.
Yo de oxígeno del lado de reactivos tengo 3 más 2. Entonces tengo 5 oxígenos del lado de reactivos, ¿sí? Y esto parece, bueno, voy a poner la O así. Y aquí tengo 3 más 1, o sea que tengo 4 átomos de oxígeno. Sigo desbalanceada, ¿no? En la reacción. Bueno. Hidrógenos, ¿cuántos tengo? Hidrógenos tienen 2 de este lado, en el ácido, y tienen 2 aquí, por este coeficiente estequiométrico. Es decir, tienen 4 hidrógenos del lado de reactivos. Del lado de productos, tienen 2 hidrógenos. Es decir, ¿cómo soluciono esta situación que acabo de detallarles? Si yo coloco aquí un 2, lo soluciono. Es decir, primero acudo a solucionar el desequilibrio que hay del elemento metal, anótenselo. Y luego, con el agua, trato de equilibrar, balancear las cantidades de oxígeno y de hidrógeno. De esta forma, he logrado tener 3 más 2, 5 oxígenos, ¿sí? Ahora tengo 5 oxígenos del lado de productos, lo que yo necesitaba, y ahora tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Y de esa manera la reacción queda balanceada. ¿Por qué? Porque aquí tengo un carbono y aquí tengo un carbono. ¿Se entiende? De esa forma, balanceamos la reacción, queda escrita como está en el archivo, y vamos directo al ejemplo 3. En el ejemplo 3 nosotros tenemos que denominar la sal Ki. Hay algunos alumnos que me dicen, profe, esto es una L mayúscula o una I minúscula. Primero y principal, elemento en la tabla periódica con L mayúscula no existe. Así que el alumno que me dice eso es porque no conoce la tabla periódica, ha estudiado poco. Luego, la L mayúscula se diferencia de la I mayúscula, ¿sí? Tienen que conocer la tabla periódica, tienen que entender que este palito así como está corresponde a lo que es el yodo, ¿sí? Al elemento yodo. No van a tener algo así jamás, no existe este elemento con una L, ¿sí? Bien. Entonces, para denominar esta sal, es una sal. ¿Por qué? Porque veo un catión y veo un anión. Ahora vamos a ver específicamente, le vamos a hacer un zoom a esto para poder entender. Y nosotros vemos que esta sal no tiene oxígenos. ¿Y qué les dije yo? Si tiene oxígeno la sal es porque proviene de un oxoácido. Si no tiene oxígeno la sal es que proviene de un hidrácido. Ajá. Entonces esta situación se resuelve muy sencilla, mucho más fácil que el ejemplo 2. Yo veo que si no tiene oxígeno, se deduce que proviene de un hidrácido. ¿De qué hidrácido puede provenir esta sal? El hidrácido se forma exclusivamente entre un no metal, ¿sí?, que ha reaccionado con el hidrógeno y luego con el agua. Este hidrácido que se ha formado con el elemento no metálico, es decir, el yodo, el potasio es un elemento metálico, es el ioduro de potasio el que ha reaccionado con el agua y formado ácido iodídrico. ¿Se entiende? Yo diferencio aquí el metal del no metal. El no metal será el que forma el ácido. En este caso, como la fórmula no tiene oxígeno, es porque se ha formado de la reacción entre un hidróxido y un hidrácido, y específicamente el ácido iodídrico. Como termina el nombre del ácido, termina en hídrico, yo ya sé que esta sal se denomina ioduro. Si el ácido es iodídrico, la sal es ioduro. ¿Ioduro de qué? De potasio. Ya está. ¿Sí? Por eso yo ya hago todas estas indicaciones, flechita, color, les trato de aclarar todo para que ustedes digan, ¿por qué es ioduro? Porque el ácido es iodídrico. No me interesa el nombre en este momento para darle el nombre de ioduro, el elemento metálico. El elemento metálico va al final. ¿Cómo? Por favor recuerden, como el elemento potasio, el elemento sodio, como vimos en este caso, tienen un único estado de oxidación, no utilizamos ico y oso en la nomenclatura de la sal. No estamos diciendo ioduro férrico, ioduro ferroso. ¿Por qué? Porque el potasio tiene un único estado de oxidación.
se dice de potasio, lo que yo vengo insistiendo hace un montón con la nomenclatura. Cuando un elemento tiene un único estado de oxidación, las tres nomenclaturas quedan inútiles. ¿Para qué me van a decir óxido cálcico? Si yo ya sé que el calcio tiene un solo estado de oxidación, decime óxido de calcio, porque de esa forma ustedes van a tener facilidad para nombrar la sal. Si no, se las van a rebuscar, se van a enroscar y les va a generar complicaciones. Cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación, el nombre se simplifica muchísimo y no se utilizan las tres nomenclaturas que vimos. ¿Sí? Reacción de formación del ioduro de potasio. La sal ioduro de potasio nos las da la consigna K-I. ¿Sí? Sabemos que el potasio será, como es el elemento metálico, será el que proviene del hidróxido de potasio, ¿sí? De la base. El agua sabemos que es H2O. No sé si recuerdan, una vez les comenté, creo yo, que esto es el agua oxigenada. ¿Sí? El agua oxigenada. Y este es el agua. Bien, un detalle nada más se los quería comentar. El hidróxido de potasio sabemos que implica colocar el potasio con el grupo oxidrilo. Entramos a la tabla periódica y vemos que el potasio tiene carga +1. El grupo oxidrilo es -1. Si estas cargas se cruzan, al final nos queda KOH, ¿sí? Como hidróxido de potasio. No tenemos subíndices escritos porque es 1. El ácido iodídrico, a mí me encantaría que se acuerden de este hidrácido formado por un hidruro no metálico en reacción con el agua, surge de tener en la fórmula primero un hidrógeno y luego la I de ioduro. Ahí tenemos al ácido iodídrico que está, por supuesto, en solución acuosa. ¿Se acuerdan que yo les dije? Sí, todo esto está en solución acuosa. Bien, ahora vamos a ver si la reacción está balanceada. En el lado de reactivos yo tengo 1 más 1, 2 hidrógenos, 2 átomos de hidrógeno. Del lado de productos tengo 2 hidrógenos, buenísimo. Del lado de reactivo yo tengo un oxígeno. ¿Cuántos tengo? Ay, oxígeno le pongo la O. Aquí tengo un oxígeno. Parece que la reacción está balanceada, ¿no? Vamos a ver, tenemos que concluir hasta el final. Aquí tengo un átomo de yodo, ¿sí? Y aquí tengo un átomo de yodo. Venimos bien. Y aquí tenemos un átomo de potasio del lado de reactivos y aquí tenemos un átomo de potasio. Buenísimo. La reacción no necesita coeficientes estequiométricos para ser balanceada. ¿Se entiende?